¿Sabías que cuando tocas un instrumento o escuchas música, estás literalmente remodelando tu cerebro? Hoy vamos a explorar qué sucede con nuestro cerebro cuando escuchamos música o cuando tocamos algún instrumento. Y hablaremos de su impacto en nuestra infancia, en la educación, en nuestra adultez y hasta nuestra vejez. En nuestro cerebro, las estructuras neuronales que son responsables de codificar la música son más antiguas que las que son responsables de codificar el lenguaje. Así es que desde el punto de vista evolutivo, fuimos primero músicos y después entes hablantes. Estudios con imágenes electrónicas de nuestro cerebro muestran que al escuchar música o al tocar un instrumento musical, se activan diversas áreas cerebrales, como por ejemplo la corteza auditiva, la corteza motora, el sistema límbico y el cerebelo. Cada una de estas zonas asociada a distintos comportamientos y distintas funciones de nuestro cerebro. Cuando digo que se activan varias zonas del cerebro, es todo al mismo tiempo. La corteza motora, que es responsable de los movimientos finos, como los dedos, la lengua, las cuerdas vocales. La corteza auditiva, que procesa el sonido y lo ajusta para escucharlo en tiempo real. La corteza prefrontal, que está a cargo de la planificación, de la memoria de trabajo y la toma de decisiones. El cerebelo, a cargo del ritmo y de la sincronización motora. El sistema límbico, situado en la amígdala y el hipocampo, responsable de las emociones y los recuerdos, y el cuerpo calloso, que mejora la comunicación entre ambos hemisferios de nuestro cerebro. Cuando tocamos un instrumento o cuando simplemente escuchamos música, nuestro cerebro trabaja con múltiples redes de manera sincronizada. Esto refuerza la neuroplasticidad. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad de reorganizar conexiones neuronales. Un dato muy relevante para entender la importancia de la música en nosotros, los seres humanos, es que nuestro sistema auditivo se encuentra completamente desarrollado más o menos a la semana 20 de gestación, lo que significa que los fetos ya pueden escuchar a través del líquido amniótico. Y una vez nacidos, la música se convierte en una tremenda herramienta para el aprendizaje. Pensemos simplemente en la canción del abecedario o en canciones para aprender las partes del cuerpo. Eso no es ninguna casualidad. Las pistas rítmicas y melódicas mejoran la memoria. Estudios publicados por la Journal Neuroscience en el 2014 muestran que los niños que reciben educación musical desde pequeños tienen un mejor desarrollo del lenguaje, desarrollan habilidades matemáticas y más autocontrol. Escuchar música puede mejorar nuestro enfoque, reducir el estrés y potenciar la creatividad. Esto se relaciona con la llamada red de modo predeterminado, o DMN por sus siglas en inglés. En el fondo es un estado en donde nuestro cerebro divaga. Sí, divaga. Divagar no es algo necesariamente negativo, sobre todo en este caso. En este estado es donde muchas veces surgen las soluciones más creativas. Escuchar música, pasear por un bosque, meditar, pueden activar esta red en todos nosotros. Además, diferentes tipos de música activan diferentes áreas de nuestro cerebro. Esto explica por qué ciertos tipos de música activan recuerdos determinados en nosotros. Aquí otro dato importante. Tocar un instrumento musical, sea cual sea este, refuerza la llamada reserva cognitiva. Es como hacer ejercicio para tu cerebro. Incluso, contrario a lo que puede pensar la mayoría de la gente, si partes a los 40, a los 50 o a los 60 años, sigues creando nuevas conexiones neuronales. Tocar un instrumento estimula la creación de nuevas conexiones neuronales, especialmente en niños y adultos mayores. Los músicos profesionales presentan una mayor densidad de sustancia gris en áreas auditivas y motoras. Incluso tras pocas semanas de práctica ya se pueden detectar cambios en resonancias magnéticas funcionales. Cantar mejora la regulación emocional. Al cantar se libera dopamina, que es responsable del placer entre otras cosas, y oxitocina, que es responsable de nuestros vínculos sociales, y endorfina, que se asocia con una sensación de bienestar. También se reducen los niveles de cortisol, que es una hormona asociada principalmente al estrés. Además, si cantamos en grupo, como un coro o con un grupo de amigos, aumenta el sentido de pertenencia y reduce los síntomas de ansiedad. Además, estudios han demostrado que pacientes con Alzheimer pueden recuperar precisamente memorias de episodios de su vida relacionados con ese tipo de música o con esa canción específica. Y hablando de adultos mayores, la música no solamente nos alegra, también protege. Estudios con adultos mayores demuestran que el aprendizaje musical
ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y el Alzheimer. Es una de las actividades más completas para el cerebro humano. Recuerda que el cerebro es súper redundante, es decir, tiene circuitos alternativos para funciones que son muy importantes. Un claro ejemplo de esto es que si una persona tiene un accidente, se lesiona o se daña alguna zona del cerebro, a pesar de que esa zona es responsable de algún recuerdo, de alguna función específica, nuestro cerebro es capaz de seguir funcionando, puesto que, como es redundante, puedo sacar esa información o puedo desarrollar esa función a través de otras áreas que contienen esa misma información o esa misma capacidad. Bueno, aprender música refuerza esa reserva. En la Academia Clever Brain creemos que la música no es un lujo, sino una necesidad educativa. Por eso este año nuevamente impartiremos el curso de ukelele para niños, jóvenes y adultos. No importa si no sabes nada, te acompañaremos paso a paso. Aprenderás desde cómo afinar hasta interpretar canciones. Entrenarás tu cerebro, mejorarás tu concentración, harás amigos y te divertirás. Recuerda, si escuchar música activa diferentes zonas de nuestro cerebro, entonces cantar o tocar un instrumento es como que nuestro cerebro hiciera una verdadera maratón. En resumen, la música no es solo placer, es terapia, educación, salud, memoria y futuro. Y en Clever Brain creemos en desarrollar habilidades desde lo emocional y lo cognitivo. La música, queridos amigos, es la mejor fusión entre ambos mundos. Y si quieres seguir entrenando tu cerebro con ciencia, con entretención, con educación y pensamiento crítico, suscríbete a nuestro canal, dale like al video y compártelo con alguien que necesite conectarse o reconectar con la música. Nos vemos.